Hoy vamos a hablar de Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo polaco, nacido en Poznań en 1925 y que murió en Inglaterra en el 2017. Él era miembro de una familia de judíos no practicantes que cuando en 1939 el nazismo invade Polonia deben emigrar hacia Rusia. Cuentan sus biógrafos que pudieron huir en el último tren que salía de Polonia hacia Rusia antes de que los nazis cortaran ese servicio. Y siendo un muchachito, se unió a la división del ejército polaco en el exilio y con él mismo regresó a Polonia para luchar contra los nazis. Tras su regreso, se hizo militante del Partido Comunista y trabajó para los servicios de inteligencia. Durante sus años de servicio estudió sociología en la Universidad de Varsovia, pero luego tuvo que cambiar porque cuando fue recuperada Polonia quedó bajo el mando, al final de la guerra, de la Unión Soviética, y la Unión Soviética consideraba que la sociología era una disciplina de los burgueses, así que debió cambiar su carrera por la de filosofía. En 1953, cuando llegó al grado militar de mayor, fue expulsado con deshonor a causa de que su padre se había presentado en la embajada de Israel para pedir la visa de inmigrante. Un año después, en 1954, finalizó su carrera e ingresó como profesor en la Universidad de Varsovia hasta 1968. Allí empezó a escribir sus primeros libros, que fueron muy populares. Fue expulsado del Partido Comunista por una purga marcada por el antisemitismo que empezaba a tomar en aquellos años el Partido Comunista Polaco, en concordancia con la Unión Soviética. Así que se fue para Israel y renunció a su nacionalidad polaca. Años más tarde se nacionalizaría inglés. Al principio era marxista, pero luego fue abandonando su postura. Y esto fue en un principio cuando vio el proceder del gobierno polaco, que luego prohibió sus libros. Bauman escribió 57 libros y más de 100 ensayos, y fue muy reconocido y es uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Nos dejó entre sus obras más conocidas la de Modernidad y Holocausto, la de Modernidad líquida y otras tantas, pero hoy nos vamos a ocupar de aquel concepto de modernidad líquida. La modernidad líquida es un concepto que toma Bauman, que lo define como una figura de cambio constante adaptada a factores culturales y económicos. Según Bauman, el miedo de ser perseguido se ha convertido en un sentimiento común y cada vez más las calles se han vuelto inseguras en nuestra vida cotidiana y aleja a las gentes de los lugares públicos. Cada vez más las comunidades empiezan a aislar y a definirse por sus límites, que están estrechamente vigilados, no por sus contenidos, sino por la defensa de una comunidad. Habla de muchos lugares que son lugares inhóspitos, que son lugares de edificios con formas fantásticas, pero que consiguen darle la espalda a la gente, para que la gente no los visite. Estos espacios son espacios no civiles, pero también hay otros espacios no civiles que están destinados a prestar servicios a los consumidores, o más bien a convertir al residente de una ciudad en consumidor, sin mantener ningún tipo de interacción social. Estos espacios instan a la acción, no a la interacción. Por ejemplo, claramente los shoppings. Allí, en el shopping, la tarea es consumir, y el consumo es un pasatiempo absoluto e irremediablemente individual. Son amontonamientos, no congregaciones, grupos. No hay nada colectivo en ellos. Bauman nos va a decir que el shopping
devora a la gente. Todo esto Bauman nos lo lleva para tratar de hacernos reflexionar acerca del comportamiento humano, de cómo el ser humano se quiere aislar de los demás, primero en comunidades pequeñas y luego en centros de consumo, para no encontrarse con el otro. Y luego hace una comparación y toma términos de Levi Strauss para hablar de dos tipos de aniquilación de la otredad. Una estrategia que él llama antropoémica y la otra es antropofágica. La antropoémica consiste en vomitar, entre comillas, ¿no?, expulsando a otros considerados irremediablemente extraños y ajenos, prohibiendo el contacto físico, el diálogo, el intercambio social y todas las variedades de comercio, comensalidad, etc. Esta estrategia émica o antropoémica consiste en encarcelar, deportar, asesinar, y las formas más superiores y refinadas de estas estrategias culturales son la separación espacial, los guetos urbanos, el acceso selectivo a espacios y la prohibición selectiva de ocuparlos. Toma estos conceptos de Levi Strauss, pero Bauman dice todo el tiempo ocurren en las sociedades, todo el tiempo hay intentos émicos. Pero por otro lado hay otra estrategia que en lugar de vomitar, entre comillas, al extraño, al otro, esta consiste en devorarlo, en ingerir su cuerpo, su espíritu, para convertirlo por medio del metabolismo en espíritus idénticos y no diferenciables al cuerpo que los ingirió. Esta estrategia reviste también un amplio espectro de formas, desde el canibalismo en la antigüedad hasta la asimilación forzosa, que hubo, por ejemplo, cruzadas culturales, guerras de exterminio. La primera estrategia tiende al exilio o la aniquilación de los otros y la segunda a la suspensión o la aniquilación de la otredad. Hay que pensar que esto es algo que todo el tiempo está ocurriendo en los diferentes espacios de nuestra modernidad líquida. Y el término de modernidad líquida lo define él de la siguiente manera. Antes, las personas, sobre todo los regímenes de los estados, querían construir algo resistente para siempre. Grandes fábricas empleando miles de trabajadores en enormes edificios de ladrillos, fortalezas que iban a durar tanto como las catedrales góticas. Pero la modernidad cambió y la mayor preocupación de nuestra vida social e individual, hoy la mayor preocupación de nuestra vida social e individual es cómo prevenir que las cosas no se queden fijas, que no sean tan sólidas que no puedan cambiar en el futuro, porque ya no creemos en soluciones definitivas. Y no solo eso, sino que no nos gustan. Por ejemplo, las crisis de muchos seres humanos al cumplir 40 años. Les paraliza el miedo de que las cosas ya no sean como antes. Y lo que más miedo causa es tener una identidad aferrada a ellos. Algo que no se puede quitar, un traje que no nos podemos sacar. Estamos acostumbrados a un tipo más veloz, seguro de que las cosas no van a durar mucho y de que van a aparecer nuevas oportunidades que van a devaluar las existentes. Y sucede en todos los aspectos de la vida, con los objetos materiales y con las relaciones, con la propia relación que tenemos con nosotros mismos. Cómo nos evaluamos, qué imagen tenemos de nuestra persona, qué ambición permitimos que nos guíe. Todo cambia de un momento a otro. Somos conscientes de que somos cambiables y por eso tenemos miedo de fijar algo que quede para siempre. Esto no significa no estar comprometido, sino que estar listo para cambiar la sintonía, la mente en cualquier momento en el que sea requerido. Esto crea lo que Bauman llama la situación líquida, como un líquido en un vaso en el que el más ligero empujón cambia la forma del agua. Y esto está por todas partes. Pero también nos distanciamos. Hoy hay muchas distancias. Nos despedimos con una frase de Bauman que dice así: hoy hay una enorme cantidad de gente que quiere el cambio, que tiene ideas de cómo hacer el mundo mejor, no solo para ellos, sino también para los demás, más hospitalario. Pero en la sociedad contemporánea
en la que somos más libres que nunca antes, a la vez somos también más impotentes que en ningún otro momento de la historia. Todos sentimos la desagradable experiencia de ser incapaces de cambiar nada. Somos un conjunto de individuos con buenas intenciones, pero entre sus intenciones y diseños y la realidad hay mucha distancia. Todos sufrimos ahora, más que en cualquier otro momento, la falta absoluta de agentes, de instituciones colectivas capaces de actuar efectivamente.